En la comida del domingo, mi sobrina sonrió con aire de suficiencia y dijo, «Mamá dice que no te puedes permitir joyas de verdad». Luego agarró mi collar, el que me regaló la abuela, y lo partió por la mitad mientras todos se reían. Mi nombre es Beatriz Castillo. Tengo 36 años y solía pensar que ser la callada era mi mayor defecto. A las chicas calladas las pasan por alto, se aprovechan de ellas y les cobran de más por la lealtad familiar. A las chicas calladas les dicen que sean agradecidas, que sean pacientes y que sean la persona más madura. Las chicas calladas se convierten en el andamiaje que sostiene el desastre de los demás hasta el día en que el andamiaje decide que ya ha tenido suficiente. La comida del domingo era del tipo que solíamos fingir que significaba algo. A Valeria, mi hermana mayor, le gustaba organizar estas reuniones perfectas como si la casa misma fuera un testigo a su favor. Buena madre, buena esposa, buena vida. Velas blancas, un asado a medio calentar porque pasó demasiado tiempo componiendo un bumerán de la salsa vertiéndose sobre las patatas. Tomás, su marido, se sentaba en el borde de la mesa con esa mirada lejana que ha llevado desde el accidente, como si estuviera tratando de cruzar un río que solo él puede ver. E Isabella, de 21 años y radiante, se recostaba en su silla con la barbilla apoyada en la palma de la mano, de la manera en que lo hacen las chicas cuando saben que la habitación fue construida para admirarlas. Yo llevaba el collar de la abuela Carmen, no era caro, solo una pequeña cadena de oro con una piedra verde que se veía diferente bajo cada luz. En la cocina, era musgo. A la luz del sol, era primavera. Y por la noche, sostenía una pequeña brasa propia. La abuela me lo dio cuando tenía 13 años. Valeria obtuvo el primer coche, y yo obtuve lo único que alguna vez se sintió como una elección. Te elegí para esto, había susurrado. Guardé ese susurro como una caja de cerillas en mi bolsillo, lo encendía cuando necesitaba sentir calor. La comida se abrió con conversaciones triviales. El calendario de contenido de Isabella. El turno de Valeria en el centro comunitario. La próxima cita de Tomás. Yo traje una ensalada, una tarta y el mapa de las minas terrestres de nuestra familia. Sabía dónde no pisar. Nunca mencionar el dinero. Nunca decir que no. Nunca sugerir consecuencias para Isabella. Nunca mencionar a la abuela a menos que beneficie la narrativa de Valeria. «Qué collar tan bonito», dijo Isabella después de 1 o 2 bocados, su voz dulce como el mazapán. Se reclinó, masticando lentamente, ya aburrida. «Mamá dice que no te puedes permitir joyas de verdad». No levanté la vista. Las chicas calladas no alimentan fuegos pequeños. Tragué saliva y busqué el agua. Quizás lo escuché mal, me dije. Quizás el daño en esa frase no era para mí. Se estiró sobre la mesa tan rápido que lo sentí antes de verlo, y sus uñas pulidas engancharon la cadena en mi garganta. Fue un movimiento infantil, irreflexivo y cruel, del tipo que le haces a las margaritas mientras caminas por una acera. La cadena se rompió. La piedra se soltó y cayó en mi puré de patatas con un sonido suave y humillante. Valeria se rió. No una risa nerviosa, ni siquiera una de sorpresa. Era la risa que practicas en el espejo para asegurarte de que pareces ajena a toda preocupación. Tomás bajó la vista y fingió que el salero era fascinante. La habitación se volvió borrosa. Podía oír el zumbido del refrigerador como un segundo latido del corazón. «Ups», dijo Isabella y se limpió la boca con una servilleta como si hubiera terminado una tarea. Supongo que no era de verdad. Hay momentos que llegan como un panel de cristal perfectamente claro, perfectamente afilado y tu siguiente movimiento determina en qué lado de él vivirás. Miré mi plato, la piedra verde cubierta de salsa, y luego las caras que había pagado para mantener sonriendo. Si decía algo, si lloraba, si suplicaba, si les recordaba los 2 años de alquiler cubiertos en silencio, los depósitos, los muebles, esa tarde vertiginosa en que acepté configurar un pago automático para el préstamo de su coche mientras Tomás se recuperaba e Isabella aprendía a ser independiente. Si decía algo de eso, convertirían mis palabras en una rabieta y me etiquetarían de desagradecida. Una mala perdedora, melodramática, celosa. A las chicas calladas las subestiman. Es nuestra mayor ventaja. Me levanté. No alcé la voz. No me toqué la garganta. Recogí la cadena de mi plato con el tipo de cuidado que la ira intenta arruinar. El oro brillaba húmedo en mi palma.
La piedra, mi piedra, se acurrucó contra mi piel como si supiera a dónde pertenecía. Doblé las piezas en una servilleta, deslicé el cuadrado manchado en mi bolso y empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo como una cerilla al encenderse. Beatriz, dijo Valeria, arqueando las cejas, un poco divertida. Era una broma. Entonces lo recordarás, dije, y el sonido de mi voz me sorprendió. Firme, uniforme, como suena una puerta cuando se cierra del todo. Afuera, el aire sabía a lluvia. No corrí. No miré hacia atrás. Llegué a mi coche y dejé que mis manos descansaran en el volante hasta que el temblor pasó. Pensé en el susurro de la abuela. Pensé en las 1000 pequeñas humillaciones que nos enseñamos a soportar porque es familia. Pensé en la forma en que la risa de Valeria se había vuelto más plena cada año que yo decía que sí. En casa, extendí la servilleta sobre la mesa de mi cocina. Enjuagué la piedra bajo agua tibia. Destelló un verde limpio, como si hubiera esperado este momento para aclarar lo que era, real. La coloqué sobre un paño de cocina para que se secara. La cadena estaba arruinada. Eslabones retorcidos, un broche roto. Pero no era lo peor que se había roto en esta historia. Mi teléfono vibró. Una foto de grupo de la comida. Valeria me había etiquetado. El pie de foto, reinicio de domingo con mi gente favorita. La mano de Isabella descansaba ligeramente sobre el hombro de Valeria, la misma mano que había roto mi collar. Tomás flotaba en el borde como una marca de agua. Dejé el teléfono y permití que el silencio me rodeara. No el tipo de silencio que te ahoga, sino el otro tipo, el que eliges. Servíte y dejé que el vapor de la tetera recompusiera la habitación en algo humano. Luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta etiquetada con una sola palabra: recibos. Talones de pago, transferencias, confirmaciones bancarias, los términos del contrato de alquiler de Isabella, el contacto del propietario en tinta impecable, Arturo Reyes. El papel no te devuelve el amor, pero tampoco te manipula. El papel cuenta una sola historia con matemáticas simples. Dinero que sale, silencio que entra. Siempre esperas que la generosidad actúe como una piedra arrojada al agua, con anillos de bondad expandiéndose hacia afuera. Pero cuando lanzas piedras a un pozo sin fondo, no creas ondas. Simplemente te cansas. Mi teléfono vibró de nuevo. La historia más reciente de Isabella. Un boomerang de ella sonriendo con un filtro brillante. El pie de foto, la familia por encima de todo. Miré fijamente durante un largo segundo, luego puse el teléfono boca abajo. La primera vez que Valeria me llamó llorando hace 2 años, sonaba como una canción que el coro olvidó ensayar. Isabella necesita espacio, dijo. Ya sabes cómo ha estado. Su salud mental. Beatriz, por favor. El accidente de Tomás había sido reciente entonces, y la lástima es un tipo de gravedad que nunca he aprendido a combatir. Dije que sí tan rápido que la palabra supo a reflejo. Sí al depósito. Sí a internet. Sí a una cama que no le hiciera daño en la espalda. Sí a la promesa susurrada en mi propia cabeza de que esto nos compraría la paz. La paz no está en venta. Herví más agua que no necesitaba. Miré la hora. No tan tarde como para no poder llamar. No tan temprano como para que hubieran llegado a casa de su comida de actuación. Cogí el teléfono y encontré el número de Arturo. Mis yemas de los dedos se detuvieron en la pantalla. No fue la culpa lo que me hizo dudar. Fue el duelo. Lo que pasa al trazar un límite es que tienes que aceptar lo que quizás nunca vuelva a cruzarlo. Respondió al segundo timbre, su voz del tipo práctico en el que había llegado a confiar. Arturo Reyes. Hola, Arturo. Soy Beatriz Castillo, dije. La tía de Isabella. Hemos estado en contacto un tiempo. Por supuesto, señorita Castillo. ¿Está todo bien? La tetera se apagó detrás de mí. Todo el apartamento pareció contener la respiración. Le llamo para informarle, dije, cada palabra colocada con cuidado sobre la mesa entre nosotros, que el pago de septiembre fue el último. Por favor, considere esto como una notificación oficial. Ya no cubriré el alquiler de Isabella. Tendrá 30 días para buscar otras opciones.
Hubo un silencio que se sintió como un alivio. Entiendo, dijo suavemente. Gracias por informarme directamente. Por favor, envíe cualquier notificación a Valeria, también añadí, aunque sabía que ya se habían enseñado a no leer nada con números. No es personal. Es algo que debía haber hecho hace tiempo. Me encargaré, dijo Arturo. Y señorita Castillo, por si sirve de algo, ha sido la persona más fiable de ese contrato de alquiler. No debería haberme hecho un nudo en la garganta, pero lo hizo. Gracias, logré decir. Colgamos. Dejé el teléfono como si contuviera algo frágil, porque lo contenía. Una nueva vida, una geometría diferente de mi lugar en esta familia. No el andamio, no la red, no el sí silencioso. El apartamento se asentó a mi alrededor. Afuera, una sirena murmuró y luego se desvaneció. Llevé la piedra verde a la ventana y la levanté hacia la farola. La lluvia golpeaba el cristal. La piedra se mantuvo firme en mis dedos, su color se profundizó en algo frío y seguro. No era caro, no era ruidoso, solo real. En el tenue reflejo, pude ver mi propio rostro. La chica callada, la fiable, la tía que hacía desaparecer los problemas. No parecía enfadada. Parecía despierta. Sobre la mesa, la carpeta de recibos yacía abierta, un libro de historia escrito en números. Por la mañana, decidí que la cerraría para siempre. Pero por esta noche, dejé que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer. Asentarse, aclarar, definir. En algún lugar de la ciudad, una risa estaba perdiendo su eco. Cuando personas como Valeria pierden el acceso a tu amabilidad, lo tratan como un fallo del sistema, temporal, solucionable y enteramente tu culpa. La mañana después de esa comida de domingo, me desperté más ligera. Mi primer café sabía diferente, más intenso, casi valiente. Había dormido toda la noche por primera vez en semanas. Durante unas pocas horas tranquilas, me permití creer que cortarles el grifo era el final. Pero en familias como la nuestra, el silencio no cierra heridas. Solo hace que el siguiente grito sea más fuerte. Al mediodía, comenzaron las llamadas. La primera, de Valeria. No contesté. Luego, Isabella. La rechacé. Luego, Valeria de nuevo. 5 llamadas en 10 minutos. El teléfono temblaba en mi encimera como si estuviera vivo, suplicando mi atención. Le di la vuelta y seguí escribiendo facturas para el trabajo, fingiendo que su caos no podía encontrarme aquí, en mi pequeño apartamento con el sonido de mi tetera y la lluvia presionando contra la ventana. Luego llegó el primer mensaje de texto. Valeria, oye, no estoy segura de si te olvidaste o si hubo una confusión, pero el casero de Isabella dice que el alquiler no ha llegado este mes. ¿Puedes comprobarlo? Sonreí sin humor. Confusión. Siempre usaba palabras educadas como esa para cubrir su derecho a todo. 5 minutos después, otro mensaje. Valeria, Isabella está desesperada. Le ha llegado un aviso. Esto es muy serio. Luego, Valeria, Beatriz, esto no es gracioso. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Dejé que el silencio hiciera lo que mis palabras nunca pudieron. A la mañana siguiente, había escalado la situación. 2 llamadas perdidas de ella, una de Tomás. La tercera vez contesté, no porque le debiera nada, sino porque quería que oyera la calma en mi voz. Beatriz, por fin su tono restalló a través del altavoz. ¿Así que en serio estás castigando a Isabella por una broma estúpida? Eso es bajo, incluso para ti. Ahí estaba. La manipulación característica de la familia Castillo. Omitir la responsabilidad. Empezar con la acusación. No la interrumpí. Dejé que llenara el silencio. A la gente como Valeria le incomoda no poder controlar el ritmo. Está destrozada, continuó, humillada. Sabes que tiene problemas de ansiedad. El casero amenaza con el desahucio. Esto me hace parecer una madre terrible. Me estás haciendo quedar como una mala persona delante de mi propia hija. Y luego la frase que me heló las venas, estás exagerando todo esto porque estás celosa. Casi me río. ¿Celosa de qué? ¿De su caos? ¿De la crueldad de su hija mimada?
¿Del ciclo interminable de tomar y culpar? Exhalé lentamente y mantuve mi voz uniforme. Valeria, dije, pagué el alquiler de Isabella durante 2 años. Cubrí el depósito, el wifi, los muebles. Le di una independencia que no se ganó, y tú te jactabas de ello como si fuera tu crianza. Cuando rompió el collar de la abuela y te reíste, me mostraste exactamente lo que mi amabilidad valía para ti. Hubo silencio al otro lado, uno real esta vez, del tipo que precede a que alguien empiece a reescribir la historia. Creo que lo estás recordando mal, dijo finalmente, con un tono quebradizo. Isabella estaba siendo dramática. No fue para tanto. Casi sentí lástima por ella. La negación era un acto reflejo. Fue lo suficientemente serio para mí, dije en voz baja. Tendrás que arreglártelas sola a partir de ahora. Su voz se quebró en desesperación. Se disculpará, ¿vale? No hagas esto. La estás castigando por ser joven. No, dije. Le estoy enseñando lo que hacen los adultos cuando finalmente llegan las consecuencias. Luego terminé la llamada. Sin gritos, sin últimas palabras, solo un clic. Limpio y definitivo, como unas tijeras cortando una cinta. A finales de esa semana, Isabella ya no vivía allí. Arturo, el casero, me llamó directamente. Señorita Castillo, odio preguntar, pero supongo que está al tanto de que Isabella no ha pagado. Le daría un poco más de tiempo, pero no responde. Estoy al tanto, dije. Y no voy a intervenir. Dudó, con la voz amable teñida de lástima. Me lo imaginaba. Solo quería confirmarlo. Gracias, dije suavemente. Ha sido más paciente que la mayoría. Unos días después, revisé el Instagram de Isabella. Las fotos de los brunch, los atardeceres de la ciudad, los pies de foto de influencer. Todo había desaparecido, reemplazado por una sola foto de su gato tomada en su habitación de la infancia. Paredes de color rosa pálido, cortinas de encaje. De vuelta a donde empezó. El mensaje de Valeria llegó esa noche. Valeria, espero que estés contenta. Ahora no tiene a dónde ir. Sin dinero. Tú hiciste esto. Lo leí 2 veces. Luego susurré, no, Valeria. ¿Tú hiciste esto? No respondí. 2 semanas después, llamó mi prima Jimena. Trabajaba a tiempo parcial en el mismo centro comunitario que Valeria, y los chismes viajaban más rápido que el temperamento de Valeria. No te creerás el drama, dijo Jimena, riendo nerviosamente. Isabella y Valeria han estado discutiendo todas las noches. Isabella la llama controladora. Valeria la llama desagradecida. Portazos, un auténtico culebrón. Intenté no sonreír. Seguro que lo solucionarán. Oh, esto se pone mejor, dijo Jimena. Valeria le dijo a Isabella que debería mudarse con su preciosa tía Beatriz, ya que al parecer disfrutas haciéndote la víctima. Isabella respondió que al menos tú tienes trabajo. Tomás no dijo ni una palabra. Simplemente subió el volumen de la televisión. Me recliné en el sofá, trazando el borde de mi taza con el dedo. El silencio que había creado estaba funcionando. No era venganza. Era educación. Valeria quería poder sin responsabilidad. Isabella quería privilegios sin esfuerzo. Había pasado 2 años amortiguando a ambas. Pero sin mi red de seguridad, estaban aprendiendo la gravedad a la fuerza. Aún así, conocía a Valeria. No se quedaría sentada en las consecuencias por mucho tiempo. Pronto necesitaría un nuevo chivo expiatorio, y tenía la sensación de que volvería a buscarme. 3 noches después, recibí la confirmación. Jimena llamó de nuevo. No te vas a creer esta, susurró. Isabella fue a ver a su casero y le dijo que habías cometido un error, que tenías la intención de pagar el alquiler de octubre pero se te olvidó. Incluso dijo, has estado estresada últimamente. Cerré los ojos, sintiendo ese viejo dolor familiar, el que viene de ser reescrita en la historia de otra persona. Afortunadamente, Arturo no se lo tragó. Le mostró a Isabella el aviso de cancelación que yo misma había firmado. Le dijo que el contrato había terminado. Que iban a cambiar las cerraduras. La voz de Jimena se suavizó.
Llegó a casa con 3 bolsas de basura y un iPhone roto. Parecía un fantasma. Entonces quizás por fin se ha encontrado a sí misma, dije en voz baja. Pero incluso mientras lo decía, sabía que Valeria no había terminado. Ni de lejos. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que no solo había estado pagando el apartamento de Isabella. Durante los últimos 2 años, también había estado cubriendo el resto del préstamo de su coche, en silencio, automáticamente. Los pagos salían de mi cuenta cada mes sin un solo agradecimiento. Esa noche, me senté en mi escritorio, entré en la aplicación de mi banco y encontré la línea que me había estado desangrando durante años: transferencia automática, familia Castillo, préstamo del coche, 770.000 pesos. Pasé el cursor sobre el botón de cancelar. Sin advertencia, sin despedida, sin culpa. Luego, clic. Otro salvavidas cortado. Me recliné, mirando la pantalla de confirmación. El silencio posterior fue exquisito, del tipo que zumba como el poder. Valeria pensó que había ganado humillándome en la comida. No se dio cuenta de que esa noche había roto algo más que un collar. Había roto la última ilusión de que le debía algo. Afuera, la lluvia susurraba contra las ventanas. En algún lugar de la ciudad, Valeria probablemente se estaba sirviendo otra copa de vino barato y presumiendo de control. Pero para finales del próximo mes, se daría cuenta de que nunca tuvo ninguno. Lo curioso del sentimiento de derecho es lo rápido que se convierte en pánico una vez que el dinero deja de fluir. A mediados de octubre, las ondas de mi silencio se habían convertido en olas en la casa de Valeria. No necesitaba los chismes de Jimena para saberlo, aunque ella me los proporcionaba fielmente. Casi se podía oír en el aire, el ritmo frenético de alguien que se da cuenta de que su red de seguridad ha desaparecido. Valeria había dejado de publicar sus fotos de brunch familiar. Los TikToks de Isabella se habían vuelto sospechosamente silenciosos. La alegre fachada se estaba desmoronando, píxel a píxel. Y entonces llegó el coche. 2 semanas después de que cancelé el pago automático, recibí un mensaje de voz de Tomás. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba, del tipo de cansancio que se oye en las pausas. Oye, Beatriz. Yo, Creo que hay una confusión con los pagos del coche. La financiera envió una carta. Valeria dijo que quizás podrías comprobarlo. Lo borré sin volver a escucharlo. Valeria debió de haberlo convencido. Siempre usaba a Tomás como su escudo cuando su orgullo no le permitía suplicar directamente. Continué con mi día, fui al trabajo, respondí correos electrónicos, pagué mis propias facturas, dormí toda la noche y no me sentí culpable ni una sola vez. A finales de mes, Jimena llamó de nuevo. Eres tendencia en la familia Castillo, dijo con ese tono mitad burlón, mitad advertencia. Valeria está perdiendo la cabeza. La financiera envió un aviso de impago. Le gritó a Tomás durante 1 hora. Dijo que él debería haberse dado cuenta antes de que llegara a ese punto. Luego añadió, dijo, es tu culpa por no mantenerme feliz, signifique lo que signifique eso. No pude evitar una pequeña risa. Es creativa. Se lo concedo. Beatriz, dijo Jimena, bajando la voz. Nunca la he visto tan mal. Está arrasando la casa como una tormenta. Isabella está grabando partes para su historia privada. Ese fue el único detalle que casi me hizo sentir lástima. Casi. Unos días después, sucedió lo inevitable. El equipo de embargo apareció justo después del amanecer. Valeria todavía estaba en bata, con el pelo como una corona enredada de negación, mientras una grúa retrocedía en su entrada. Según Jimena, los vecinos salieron con tazas de café en la mano, fingiendo revisar su correo mientras veían el drama desarrollarse. Isabella filmó todo desde el porche, llorando y maldiciendo a los hombres con chalecos de seguridad. Valeria salió corriendo descalza, agitando papeles en el aire. No pueden llevarse eso. Mi marido es discapacitado. El conductor ni siquiera discutió. Simplemente señaló el portapapeles, subió a la grúa y se fue. Las luces traseras parpadearon rojas en su cara mientras el coche desaparecía por la calle. Al mediodía, Isabella publicó un nuevo vídeo, un selfie con lágrimas en los ojos y un pie de foto. La gente te sonríe a la cara mientras te arruina la vida a tus espaldas.
Los comentarios no fueron amables. Aparentemente, algunos de nuestros parientes recordaban la verdad. Uno de mis primos incluso respondió: ¿es esa la misma tía que pagó tu alquiler durante 2 años? Quizás deberías dejar de morder la mano que te da de comer. No necesité responder. El universo lo había hecho por mí. Para la primera semana de noviembre, la fachada de Valeria se había derrumbado por completo. Llamó a mi madre sollozando por haber sido saboteada. Llamó a nuestra tía Laura afirmando que yo había traicionado a la familia. Incluso intentó contactar a mis antiguos compañeros de trabajo, inventando historias sobre cómo había dejado de ayudar a una sobrina en apuros por diversión. Pero esta vez, la gente no se lo creyó. Jimena dijo: no tienes idea de lo rápido que están cambiando las cosas. Todos saben que los ayudaste. Están empezando a decir que Valeria finalmente recibió lo que se merecía. El chisme se extendió más rápido que sus mentiras. El brillo de niña dorada que siempre había rodeado a Valeria e Isabella se estaba atenuando bajo el peso de sus propias acciones. Mientras tanto, en la casa de los Castillo, las cosas habían pasado de mal a bíblico. La caldera se rompió, las tarjetas de crédito llegaron al límite e Isabella, de vuelta en su habitación de infancia rosa, pasaba la mayoría de los días durmiendo hasta el mediodía, saliendo solo para calentar sobras en el microondas y quejarse del wifi. Valeria, por otro lado, pasaba por sus etapas de duelo como una profesional, primero negación, luego ira, luego justificación interminable. Tomás simplemente lo soportaba. Cada vez que lo imaginaba sentado en esa mesa, en silencio mientras su esposa y su hija se reían de mí, recordaba que quizás el silencio había sido lo único que sabía ofrecer. Pero el silencio tampoco detiene las consecuencias. La primera señal de que Valeria se estaba quebrando llegó de nuevo a través de Jimena. Está culpando a todo el mundo, dijo Jimena. A ti, a Tomás, a mí. A cualquiera que la escuche. Ayer dijo: estás haciendo esto porque siempre has estado celosa de su vida perfecta. Me reí tan fuerte que casi derramo mi café. Si eso es perfección, que se la quede. Luego Jimena añadió, en voz más baja, pero también está diciendo algo más. Algo sobre el fideicomiso de la abuela. Eso me hizo detenerme. ¿Qué pasa con eso? Le dijo a la gente que está pensando en impugnarlo. Dice que la abuela quería que ambas tuvierais el control, no solo tú. Se me heló el estómago. El fideicomiso de la abuela siempre había sido el centro silencioso del equilibrio de nuestra familia. Pequeño pero estable, suficiente para ayudar con facturas médicas o emergencias. A Valeria nunca le importó mientras yo pagaba sus cuentas. Pero ahora que sus salvavidas habían desaparecido, estaba tratando de alcanzar el último que no poseía. Fui a mi estantería, saqué la carpeta etiquetada como Fideicomiso Familiar Carmen Castillo y pasé a la primera página. Mi nombre solo, junto a la palabra fideicomisaria, y la firma de la abuela debajo. Ella me había elegido. Valeria lo sabía. Pero la negación envalentona a la gente. Llamé a nuestro abogado, el licenciado Larios, el mismo hombre que había ayudado a redactar el fideicomiso años atrás. Bloque, lo dije. Sin acceso, sin enmiendas, sin discusiones, sin mi consentimiento por escrito. Por supuesto, señorita Castillo, dijo. Todo estará protegido. Y así, la última ilusión de control de Valeria se desvaneció. Esa noche, me serví una copa de vino y abrí mi diario. No había escrito en meses, pero las palabras fluyeron fácilmente. Pensaban que mi amabilidad era infinita porque nunca pedí gracias. Pero la amabilidad sin respeto no es generosidad. Es servidumbre. Esta noche, terminé el contrato que nunca firmaron. El teléfono vibró una vez, el nombre de Valeria. No contesté. En su lugar, me quedé junto a la ventana, viendo cómo los faros se deslizaban por la calle mojada por la lluvia, y pensé en el collar de la abuela, la cadena rota todavía en mi cómoda, la piedra a su lado. Ya no era solo una joya. Era una profecía, un recordatorio de que lo que es real no necesita aprobación para brillar. Y en algún lugar de la ciudad, Valeria estaba a punto de aprender lo que realmente se siente al perder el poder. Las familias como la mía nunca implosionan en silencio. Lo representan con llamadas llorosas, narraciones selectivas y la necesidad interminable de una audiencia. A mediados de noviembre,
el drama de los castillos se había convertido en folclore local. Jimena dijo que la gente del centro comunitario ya ni siquiera fingía estar sorprendida. Cada día, Valeria encontraba un nuevo villano a quien culpar, a mí, a Tomás, al banco depredador, incluso al fantasma de la abuela. Pero el día que mencionó el fideicomiso, todo cambió. Esa mañana, estaba en mi apartamento clasificando facturas cuando mi teléfono se iluminó con mensajes de 3 parientes diferentes. Tía Laura, Valeria dijo que estás tratando de excluirla del fideicomiso de Carmen. ¿Es eso cierto? Primo Gabriel, Beatriz, dime que no bloqueaste a tu hermana del patrimonio de la abuela. Mamá, llama a tu hermana. Está diciendo cosas feas. Valeria finalmente lo había hecho público. Llamé al licenciado Larios, el abogado. Su voz tranquila me centró. No se preocupe, dijo. El fideicomiso está sellado. Solo usted tiene acceso. Pero, señorita Castillo, su hermana es persistente. Persistente. Era una forma educada de decir desesperada. Gracias, dije. Por favor, tenga en cuenta que nadie debe acceder ni cuestionarlo sin mi presencia. Cuando colgamos, redacté un breve mensaje de texto para Valeria, ni se te ocurra. No recibirás nada. Ni ahora. Ni nunca. Su respuesta llegó 3 minutos después: eres asquerosa. La abuela se avergonzaría de ti. Bloqueé su número. 2 noches después, alguien llamó a mi puerta. Casi no abro, pero el golpe no era de enfado. Era de cansancio. Cuando abrí, Tomás estaba allí. Su cojera era peor de lo que recordaba, su chaqueta le quedaba holgada. En sus manos sostenía algo pequeño y de madera, el viejo costurero de la abuela Carmen. Lo guardé a salvo, dijo en voz baja, incluso cuando Valeria me dijo que lo tirara. Lo colocó suavemente sobre mi mesa. Dentro había carretes de hilo descolorido, un dedal de plata y una carta doblada, amarillenta por el tiempo. No me miró mientras hablaba. No estaba de acuerdo con cómo te trataron. Simplemente no sabía qué hacer. Por una vez, le creí. Nadie lo sabía, dije suavemente. Él asintió, con los ojos brillantes. Pero quería darte las gracias por ayudar cuando yo no podía, por no dejar que ella lo destruyera todo. Luego se fue, la luz del pasillo capturando los bordes de sus zapatos gastados mientras la puerta se cerraba tras él. Me senté y abrí la carta. Beatriz, si alguna vez Valeria te hace sentir culpable por decir que no, lee esto. Ya has hecho suficiente. Deja que aquellos que toman sin agradecer aprendan por fin a valerse por sí mismos. Abuela Carmen. Su letra temblaba en algunos lugares, pero el mensaje no. Por primera vez desde esa comida, me permití llorar. No de ira, de liberación. Pero Valeria no había terminado. Ni de lejos. Una semana después, Jimena me advirtió, atenta. La comida de cumpleaños de la tía Laura es hoy. Valeria va a ir y está hablando mucho. Suspiré. Por supuesto que sí. Jimena dudó. Está planeando algo. Déjala. El restaurante era todo luces suaves y tintineo de cubiertos. Llegué tarde a propósito. Valeria ya estaba allí, con una sonrisa tensa y ensayada. Isabella se sentaba a su lado, mirando su teléfono como un escudo. Tomás miraba fijamente el mantel. Beatriz, dijo la tía Laura, dándome un abrazo demasiado cálido para ser neutral. Justo estábamos hablando de ti. Sonreí educadamente. Claro que sí. Valeria soltó una risita, del tipo que suena como una cuchilla al desenvainarse. Justo decíamos que es triste cómo el dinero cambia a la gente. La familia no debería darse la espalda, ¿sabes? Sus palabras flotaban en el aire como perfume. Dulces, tóxicas, destinadas a impresionar a la sala. No mordí el anzuelo. Simplemente cogí mi vaso de agua y esperé. Pero entonces el universo decidió hablar por mí. El teléfono de Isabella sonó con fuerza, resonando en toda la mesa. Titubeó, tratando de silenciarlo, pero la voz se escuchó a través del altavoz, clara como el día. Hola, soy Miguel, del banco, en relación con su reciente solicitud de crédito a nombre de Beatriz Castillo.
El rostro de Isabella perdió todo el color. Apuñaló la pantalla, colgando, pero era demasiado tarde. Toda la mesa lo había oído. Valeria se quedó helada, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Isabella tartamudeó. Fue solo un error. Yo. Los ojos de la tía Laura se entrecerraron. ¿Intentaste abrir una línea de crédito a nombre de tu tía? El silencio que siguió fue despiadado. Valeria susurró, dime que no lo hiciste. Isabella me miró, luego a su madre. Su voz se quebró. Solo pensé que ayudaría así. Valeria estalló. ¿Robaste? La ironía era tan densa que casi me río. Por primera vez, Valeria no podía torcer la narrativa. La villana que había pintado estaba de pie, tranquilamente, al final de la mesa, mientras su hija perfecta se ahogaba en su propio desastre. La tía Laura se levantó, con voz firme. Beatriz, creo que deberías contarles a todos la verdad. Lo hice, en voz baja, hecho por hecho. El alquiler, el coche, el collar, las risas, el fideicomiso. Cuando terminé, la mesa estaba en silencio. El rímel de Valeria estaba corrido en las esquinas. Los ojos de Isabella estaban rojos. La tía Laura exhaló. Realmente rompió el collar de Carmen. Asentí una vez. Toda la sala pareció hundirse en la comprensión. No necesité regodearme. La verdad tenía su propia gravedad. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes. Primo Gabriel, no tenía idea de que hiciste todo eso, Beatriz. Lo siento. Tía Laura, hiciste más que suficiente. Deja que lo afronte. Incluso Jimena me escribió, ganaste. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como despertar después de una larga fiebre. El imperio de ilusión de Valeria finalmente se había derrumbado, y ni siquiera se dio cuenta de que el golpe final no había venido de mí. Había venido de su propia hija. Y aún así, sabía lo que vendría después. Cuando los mentirosos pierden su audiencia, no se disculpan. Intensifican la situación. 2 días después de la comida de la tía Laura, me desperté con golpes en la puerta de mi casa, del tipo que viene con pánico, no con cortesía. A través de la mirilla, vi a Valeria. Detrás de ella, Tomás, pálido y cansado. Y en el coche, aparcado junto a la acera, Isabella, con los ojos rojos, mirando su regazo como si el mundo ya se hubiera acabado. No abrí de inmediato. Quería que sintiera la pausa, que entendiera que ya no tenía derecho a irrumpir en mi paz. Cuando finalmente giré la cerradura, Valeria ni siquiera dijo hola. Pasó a mi lado, las palabras derramándose como cuchillos. Me humillaste delante de todos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Nos están tratando como a criminales por tu culpa. Tomás se quedó en la entrada, en silencio, sosteniendo algo en sus manos. Una carta doblada. Me crucé de brazos. ¿Por mi culpa, o porque tu hija intentó robar mi identidad? Los ojos de Valeria brillaron. Cometió un error. Es joven. Podrías haberlo manejado en privado en lugar de poner a toda la familia en nuestra contra. Dejé que su rabia llenara el espacio entre nosotros. Su voz rebotaba en mis paredes, pero nada de eso me alcanzaba. Ya había pasado demasiados años dejando que su ruido decidiera mis límites. Valeria, dije con calma, eso lo hiciste tú sola. Dio un paso más cerca. Te crees muy perfecta, ¿verdad? Siempre la mártir, la buena, en la que la abuela confiaba. Usaste su muerte para controlar a todos. Controlar, repetí en voz baja. ¿Te refieres a la responsabilidad? Su respiración se entrecortó, pero siguió adelante. Siempre quisiste ser la favorita, incluso cuando éramos niñas. Y ahora has puesto a toda la familia en mi contra solo para sentirte superior. No discutí. Eso es lo que pasa con gente como Valeria. Necesitan que alimentes su delirio para mantenerlo vivo. El silencio, para ellos, se siente como inanición. Tomás finalmente habló, con la voz áspera pero tranquila. Valeria, para. Ella se volvió, incrédula. ¿Parar? Nos arruinó.
Él extendió la carta doblada. No. Nosotros lo hicimos. ¿Por primera vez? Valeria vaciló. ¿Qué es eso?, pregunté suavemente. Tomás se adelantó y puso la carta en mis manos. El papel estaba gastado en los pliegues, los bordes deshilachados. De tu abuela, dijo. Lo encontré en el costurero. Está dirigida a ti. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Pero yo ya había reconocido la letra de la abuela. La desdoblé lentamente. La tinta se había desvanecido, pero su voz seguía siendo fuerte en la página. Beatriz, si alguna vez Valeria te hace sentir culpable por decir que no, lee esto. Ya has hecho suficiente. Deja que aquellos que toman sin agradecer aprendan por fin a valerse por sí mismos. Abuela Carmen. Levanté la vista. El rostro de Valeria estaba pálido, su boca se abría, pero no salía ningún sonido. Le devolví la carta a Tomás, luego miré a Valeria a los ojos. Ella sabía exactamente quién eras. Solo esperaba que algún día tú también lo vieras. Valeria negó con la cabeza, con los ojos brillando de furia y negación. No, ella. Ella no quería decir. Di un paso más cerca. Quería decir cada palabra. Empezó a llorar, no por arrepentimiento, sino por humillación. No entiendes cómo es, Beatriz. Todos esperan que sea perfecta. Hice lo que tenía que hacer por mi familia. No me inmuté. Romper el collar de la abuela, dejar que tu hija se burlara de mí, mentir sobre el dinero, intentar robarme. ¿A eso le llamas hacer lo que tenías que hacer? Sus lágrimas se volvieron afiladas. ¿Te crees mejor que nosotros? No, dije suavemente. Solo harta. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el viento empujando contra las ventanas. Luego Tomás, todavía de pie cerca de la puerta, habló en voz baja. Vamos, Valeria. Vámonos. Ella no se movió. Él se dirigió al coche en su lugar. Isabella seguía sentada dentro, su reflejo distorsionado en el cristal. Cuando me vio, bajó la mirada, avergonzada. Abrí la puerta lo suficiente para que mi voz la alcanzara. No solo rompiste un collar, Isabella. Rompiste el último lazo que estaba dispuesta a proteger. Su barbilla tembló. Lo siento, susurró. Yo. No quería que llegara tan lejos. Creo que no tenías esa intención, dije. Pero eso no lo hace aceptable. Tienes que vivir con lo que has hecho. Quizás así es como finalmente aprendes. Valeria se acercó furiosa, abriendo la puerta del coche de un tirón. Nos vamos. Isabella se secó los ojos, me miró una vez más y salió de la conversación para siempre. Valeria me señaló con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de esto. No, dije, retrocediendo hacia mi puerta. Por primera vez, no lo haré. Se fueron. No más llamadas, no más excusas, no más poder sobre mí. En las semanas siguientes, el hogar de los Castillos se desmoronó por completo. Perdieron la casa. El coche nunca regresó. Isabella abandonó los estudios de nuevo y empezó a trabajar en una cafetería del centro, una tranquila, del tipo donde nadie sabía su apellido. Tomás solicitó la separación legal. Y Valeria, ella siguió hablando, susurrando, retorciendo la historia en cualquier versión que doliera menos. Pero cada vez menos gente escuchaba. Incluso el chisme se cansa de la repetición. Una tarde, mientras se acercaba el invierno, encontré de nuevo el collar roto, todavía metido en su servilleta, todavía esperando. Lo llevé a una pequeña joyería a 2 calles de distancia. La joyera, una anciana de ojos amables, estudió la cadena y sonrió. Bonita piedra, dijo. ¿Fue un regalo? Sí, dije, de mi abuela. Ella asintió. La dejaremos como nueva. Cuando me lo devolvió una semana después, el broche era nuevo, el eslabón firme. La esmeralda brillaba bajo la luz, igual que antes, pero diferente, más fuerte por haber estado rota. Esa noche, lo colgué junto a la ventana donde el sol del atardecer pudiera alcanzarlo. La piedra verde proyectaba una luz tenue por mi sala de estar, esparciendo reflejos débiles por las paredes.
La observé durante mucho tiempo, de la manera en que la gente observa el océano, no por el movimiento, sino por la paz. A veces todavía pienso en esa mesa, en las risas, en el sonido de la rotura, en cómo el silencio se sentía como una derrota en aquel entonces. Ahora, el silencio se siente como libertad. No siempre necesitas venganza. Solo necesitas dejar de alimentar a quienes muerden la mano que les da de comer y dejar que la verdad respire por sí sola. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.